Hay ideas que cambian el mundo, ideas que obligan a la humanidad a mirarse en el espejo y descubrir que no es tan especial como creía. En 1859, un naturalista británico publicó un libro que hizo exactamente eso. Su nombre era Charles Darwin. Su obra, On the Origin of Species, introdujo una idea revolucionaria, que las especies no son fijas, sino que cambian con el tiempo a través de un proceso llamado selección natural. Según Darwin, dentro de cualquier población de seres vivos existen variaciones. Algunos individuos tienen características que les permiten sobrevivir mejor en su entorno. Esos individuos tienden a reproducirse más y con el paso de las generaciones, esas características se vuelven cada vez más comunes. El proceso es simple, pero sus consecuencias son enormes. Si este mecanismo se repite durante millones de años, puede explicar la enorme diversidad de formas de vida que existen en la Tierra. Darwin no conocía el ADN ni la genética moderna. Sin embargo, observó patrones en la naturaleza que sugerían que todas las especies podrían estar conectadas por descendencia común. En su visión, la historia de la vida se parece a un gran árbol con múltiples ramas que se separan a lo largo del tiempo. Durante el siglo XX, los descubrimientos en genética reforzaron muchas de estas ideas. La llamada síntesis moderna combinó la selección natural de Darwin con el conocimiento sobre genes y mutaciones. Hoy, ese marco teórico sigue siendo el fundamento de la biología evolutiva. Sin embargo, desde el comienzo hubo una objeción importante. Cuando Darwin publicó su libro, el registro fósil era incompleto y parecía faltar evidencia intermedia entre distintas especies. El propio Darwin reconoció esta dificultad y la atribuyó a la imperfección del registro geológico. Con el tiempo, la paleontología comenzó a llenar muchos de esos vacíos. Uno de los fósiles más famosos apareció apenas 2 años después de la publicación del libro de Darwin, Archaeopteryx. Este animal poseía plumas y alas como un ave, pero también dientes y una cola ósea larga, características típicas de los dinosaurios. Fue una de las primeras evidencias de una forma transicional entre reptiles y aves. Otro descubrimiento importante ocurrió en 2004 con el fósil de Tiktaalik, un pez de hace aproximadamente 375 millones de años que mostraba rasgos tanto de peces como de los primeros animales terrestres. Sus aletas contenían estructuras óseas similares a las que luego formarían brazos y muñecas en los vertebrados terrestres. Estos hallazgos muestran algo importante. La evolución no funciona como una cadena lineal, sino como un árbol complejo de múltiples ramas. Por eso, muchos científicos consideran que el famoso término eslabón perdido es engañoso. No existe una única forma intermedia que conecte todas las especies. Lo que existe es una red extensa de especies transicionales que aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo. Pero incluso si la evolución explica gran parte de la historia biológica de la vida, su impacto no es solo científico, también es profundamente filosófico. Sigmund Freud describió algo que llamó las 3 grandes heridas narcisistas de la humanidad. 3 momentos en los que la ciencia obligó al ser humano a abandonar una ilusión sobre su lugar en el mundo. La primera herida ocurrió en el siglo XVI con Nicolás Copérnico, quien demostró que la Tierra no es el centro del universo. La segunda llegó con Charles Darwin, cuya teoría sugería que los seres humanos no son una creación separada del resto de los animales, sino parte de la misma historia evolutiva. La tercera herida fue propuesta por el propio Freud, la idea de que gran parte de nuestros pensamientos y decisiones están influenciados por procesos inconscientes, lo que significa que ni siquiera somos completamente dueños de nuestra propia mente. Cada una de estas ideas cambió profundamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cada una nos recordó algo incómodo, que tal vez no ocupamos el lugar central que alguna vez imaginamos. Sin embargo, incluso dentro de esta visión evolutiva, surge una pregunta interesante. Si los seres humanos somos producto de un proceso natural que compartimos con otros animales, ¿cómo explicar algunas de nuestras capacidades más singulares? El lenguaje simbólico, la capacidad de formular teorías científicas, el arte, la música, la filosofía, la posibilidad de preguntarnos por el origen del universo o por el sentido de la existencia. Ningún otro animal conocido ha construido telescopios para observar galaxias lejanas, ni ha desarrollado materiales
matemáticas para describir la estructura del cosmos. Esto no invalida la evolución, pero recuerda que todavía existen aspectos de la experiencia humana que la ciencia continúa investigando. La conciencia, por ejemplo, sigue siendo uno de los grandes misterios abiertos de la ciencia contemporánea. Quizás la verdadera pregunta no sea si descendemos de otros animales. La evidencia biológica apunta claramente en esa dirección. La pregunta más interesante podría ser otra. ¿Qué significa realmente ser humano dentro de ese proceso? La historia de la ciencia muestra que el conocimiento siempre está en evolución. Las teorías científicas no son dogmas eternos. Son modelos que intentan explicar la realidad con la mejor evidencia disponible en cada momento. A veces esos modelos se refinan, a veces se amplían y en ocasiones se transforman completamente cuando aparecen nuevas evidencias. Por eso, el valor más profundo de la ciencia no es ofrecer certezas absolutas, sino mantener viva la curiosidad. Este video no pretende darte una respuesta definitiva sobre Darwin, la evolución o el lugar del ser humano en la naturaleza. Pretende algo más simple, pero quizás más importante: plantear una pregunta, una hipótesis incómoda, para que cada uno investigue por su cuenta, compare evidencias y saque sus propias conclusiones. Porque tal vez el rasgo más extraordinario del ser humano no sea simplemente su origen biológico, tal vez sea su capacidad de preguntarse quién es y de buscar la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda.